Para decirlo rápidamente, yo creo que lo importante es que luego hagáis preguntas. Hay que decir varias cosas. Primero, el diagnóstico. Euskal Herria, como otros territorios, está enfermo, socioeconómicamente hablando. Entonces hay que hacer un diagnóstico rápido pero certero y luego ver qué terapia se puede aplicar al enfermo, ¿no? Porque hay terapias distintas, unas aciertan, otras no aciertan. Dicho con este símil de sanitario, podríamos decir varias cosas. Primero, la fotografía de Euskal Herria, económicamente hablando, ¿cómo está? Bueno, pues globalmente, sobre todo es distinto, imparable, poco que igualde, pero bueno, quitando, vamos a dejar el Iparralde a un lado, por no mezclar muchas cosas, pero básicamente en Egualde podemos decir que la agricultura vasca está bastante enferma, está bastante mal. Quitando Navarra, que tiene una balanza alimentaria más o menos equilibrada, pero Vizcaya y Gipuzkoa y Álava tiene una balanza alimentaria, es decir, de lo que se produce y lo que se consume, importamos casi todo, el 80% de alimentos, etc. Lo cual eso es malo estratégicamente hablando. Evidentemente aquí no va a haber nunca café ni cosas de esas, pero eso de tener que importar el 80% de alimentos pues no es bueno, ¿no? La FAO, por ejemplo, reclama, la FAO es una Organización Mundial de la Salud y eso, de la alimentación, dice que un país es conveniente que tenga el 50% de lo que come que sea del propio país, por cercanía, por calidad y por muchas cosas. Bueno, pues aquí no tenemos eso. Navarra, digo, está un poco mejor, y Iparralde tiene otra situación, pero Vizcaya y Gipuzkoa y Álava, fatal. Y eso nos llevaría, ese diagnóstico nos llevaría a que haya una política alimentaria distinta. Luego en las alternativas hablaremos de eso. Pero hay que partir de esa foto. Y aquí además en Arratia ya sabéis algo de agricultura, o sea que ha bajado mucho y demás, pero tenéis ese tipo de cosas. Las pequeñas empresas, los talleres y todo se cierran y para eso no hay financiación. Y es posible, ya entrando un poquito en las medidas, yo creo que lo que es importante es hablar es qué terapia hacemos a este diagnóstico, porque hay terapias distintas. Ya sabéis que algunas matan al enfermo y otras lo curan y otras lo dejan igual que antes, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que es importante avanzar en eso, en las terapias, ¿no? O sea, y un poquito. Por ejemplo, el tema de la agricultura. La agricultura vasca, los economistas, muchos analistas, no la consideran en serio, es el 3% del PIB de la riqueza. Pues yo les digo, pues no, es muy importante la agricultura. ¿Por qué? Porque comemos de ella. Y es muy importante tener comida sana. Y la comida sana normalmente viene de los productos cercanos, de los de fuera. Luego, el problema está que la agricultura vasca o le apoyas estratégicamente o se muere. O sea, el poder que tienen las grandes multinacionales, en Iparralde, por ejemplo, los agricultores echan la leche delante de la multinacional y se enfadan mucho por los precios, etc. Entonces, la agricultura vasca, aunque sea pequeña, hay que mimarla, pero no por una cuestión de privilegio, no, porque los alimentos es importante. Y esto en Europa se está dando cuenta hace tiempo. Cada vez se está, digamos, marginando es mucho decir, se está enfrentándose a las multinacionales. Las multinacionales de la alimentación, que son las que dominan la economía española y la europea en general, buscan el negocio. Y les da igual, etc. Entonces, no, eso de la calidad y esas cosas, no. Entonces, por ese lado, como terapia, tiene que haber, digamos, un gobierno vasco que funcionara con lógica, digamos, estratégica buena, tenía que apoyar la agricultura vasca, de fondo, con precios, etc. Eso tiene problemas, pero yo cuando señalo en alguna discusión de esto, digo, oye, que una lechuga holandesa sea más barata que una lechuga de la Arabechu, pues algo pasa ahí, ¿no? Pues la lechuga de la holandesa tiene que viajar en barco y llegar aquí y llevar al mercado y es más barata que la de la Arabechu. ¿Qué pasa? ¿Que el agricultor de la Arabechu se está forrando dinero? No. Pero claro, lo que paga de impuestos, lo que paga de semillas o lo que sea, pues no le compensa. Y la agricultura holandesa estará subvencionada pues, de alguna forma un poquito disimulada, etc. Entonces hay que conseguir que comamos nuestras lechugas, nuestros productos. Evidentemente puede ser algo más caro que otros sitios, pero bueno, eso se puede. Pero es que hay un desentimiento. El modelo neoliberal en la economía, y el gobierno vasco participa al 100% de ese modelo, pues que sea el mercado, que la gente elija, ¿no? Al precio, pues tú puedes comprar un producto o otro, lo que sea. No, tú tienes que defender estratégicamente tus productos y tus agricultores. Evidentemente, con unas ciertas eficiencia y eficacia de producción, exigiendo cosas que sean buenas para el consumidor, etc., pero no dejando morir, se está dejando lentamente morir la agricultura básica, más o menos. La producción ecológica, entonces, existe algo, pero es muy pequeña, es muy caro, etc. Bueno, eso en cuanto a la agricultura. Entonces, había que haber una terapia de choque, además. Incluso, además, en la agricultura, cuando se dice, no es que
Baserritarras va a la plaza y lo vende y tal, y nos saca tal. Es que el tema es que los baserritarras se tienen que organizar en cooperativas, en algo que se llama en economía cerrar el ciclo. Y tú produces manzanas, las vendes, las comercializas, sacas el dinero y te lo llevas. Pero claro, eso hay que hacerlo individualmente, es muy difícil. Se puede ir a la plaza y demás, pero hay que hacerlo más organizadamente, como cooperativas. Pero sobre todo intentando que las multinacionales no te coman el terreno al 100%. Te pueden comer el terreno al 80%. Y si puede ser al 50%, mejor. Mejor digo, para el punto de vista de la población, ¿no? Y luego también un poquito lo que es las costumbres también, ¿no? Es decir, defender un poquito lo nuestro, etc., ¿no? Bueno, pero todo eso supone una campaña institucional. El asunto está en que es evidente el esfuerzo personal, pero tiene que haber por parte de las instituciones fomentar eso y dar ayudas, etc. Y aquí no se hace eso. Sin entrar en detalles, yo conozco casos y demás, si pueden, te dejan a un lado y ahí te las compongan, ¿no? Por lo que decía antes, la lechuga de la Arabeche y la lechuga holandesa, lo que sea. Bien. Y por eso cuando se dice la agricultura vasca es el 3%, sí, yo quiero que sea el 4 o el 5, no el 1. Y vamos a ir hacia el 1, y nos van a venir todo de fuera, o casi todo, ¿no? Bueno, entonces por ese lado, evidentemente si no tienes poder político y no puedes cambiar al primer día, pero sí se pueden hacer muchas cosas con redes sociales, con actividades de grupos, con fomentar cooperativas de baserritarras, de ganaderos, etc. Alguna experiencia que ha habido en Encarterri, aunque no se ve muy bien luego con el tema de la leche y demás. Pero ese tema, en la medida que se va interiorizando, se va, porque es un tema de presente y de futuro. Segundo, la industria. La industria, desde el punto de vista de análisis económico, es el motor de Euskadi, el motor de Euskal Herria. Aparte, aparte, por estas circunstancias, pero digamos, tenemos que buscar el desarrollo industrial. Todos los cantos de sirena que andan apareciendo, que si los servicios, que si la hostelería, que si el turismo, que si tal y cual, eso es un aspecto complementario. Pero el motor es la industria. Si la industria va mal, el coche no funciona. Pues si el motor no funciona, no arranca. Y es lo que está pasando con la industria vasca. ¿Por qué está mal la industria vasca? Bueno, pues una foto rápida, ¿no? En 4 años, la industria vasca ha perdido el 33% de la capacidad productiva. O sea, cada 3 fábricas ha cerrado una. Y esto en 4 años, entre 2008 y 2012. Y no acaba, va a haber más cierre de fábricas, desgraciadamente. Estoy deseando equivocarme absolutamente. Pero ya tenéis una experiencia aquí cerca, muy gruesa, y demás. ¿Y por qué cierran las fábricas y por qué hay tanta crisis industrial en Euskadi? Navarra también tiene, pero bueno, es de otro tipo. Pues por una razón muy sencilla. La industria vasca se basa en producciones de baja y medio bajo nivel tecnológico. ¿Y eso qué significa? Pues que esas industrias compiten con otros países, con industrias de otros países, en base a salarios. En la vida que tienes que competir con China, Rusia, Brasil, etc., en productos de baja tecnología, pues evidentemente los salarios de aquí no son los de allí. Y de eso viene el goteo de cierre de la industria, además de otros factores. Hay más factores. Pero lo importante es eso. Como un ejemplo que suele ser muy gráfico, hablando con gente que está en el sector, te dicen el acero y la siderometalurgia, digamos, productos de siderúrgicos, vienen de China y Rusia. Están entrando por Bermeo y por Santurchi. Aceros comunes ya. Y el 33% de la producción industrial de Euskadi es siderometalurgia. Es decir, siderurgia, fundiciones, estampación, este tipo de productos, ¿no? Esos productos, en el catálogo, digamos, industrial, de análisis industrial, son considerados como de baja y media baja nivel tecnológico. Es decir, que compites base a precios. Y ahí viene que te pueda, pues puede ser un empresario que sale en un periódico, que es un no sé qué, que tal, que se deslocaliza y se va a Marruecos. O se va a otros, claro, los salarios son más bajos, lo hacen lo mismo que aquí, pues a marcharse. O a Soria, por poner el ejemplo más cercano, ¿no? Bueno, entonces esa base industrial vasca, que tanta fama ha tenido, vivimos un poco de la fama del pasado, pues es así. Solamente un 3 o un 4% de la producción industrial vasca es de alta tecnología, en informática, equipos médicos, etcétera, etcétera. Y luego hay una media alta, que es un 25% más o menos, que es el automóvil, electrodomésticos, que ya veis lo que pasa con favor, son productos maduros, es decir, está saturado el mercado, en fin, habría otras cosas. Conclusión, por tanto, rápida, la industria vasca está enferma. No podemos tener la imagen de hace 30 años. No. Ha cambiado mucho y aquí todavía se sigue haciendo mucha producción industrial de baja tecnología y de media baja tecnología. Por lo cual, eso nos hipoteca. Nos hipoteca de cara a poder hacer. Y hay que empujar por otros sitios. Luego hablaremos por lo que hay que empujar. En la industria, ¿qué hay que hacer en la industria? Bueno, en la industria hay que parar. Yo ya no espero recuperar algo del 33% perdido de capacidad productiva en este año.
Pero lo que no quiero es que llegue al 50. Habrá que hacer algo desde ya, habrá que organizarse y habrá que... Y entonces, ¿qué hay que hacer? Fomentar industrias de media, alta tecnología y de alta tecnología, no de media, baja y baja. No puedes fomentar industrias que sean también intensivas en consumo energético. Por dar un ejemplo, el sector siderometalúrgico tiene todos los votos para, digamos, para salir mal parado. Es intensivo en consumo energético, o sea, para producir una tonelada de acero gasta muchísima electricidad. Habéis visto estas últimas semanas el follón que hay a nivel español global con el precio de la electricidad, la tarifa eléctrica, el precio. Yo conozco a un delegado sindical que está ahí en ACB y dice, no, aquí trabajamos de noche, porque de noche es más barata la tarifa eléctrica que de día. En ACB trabajan de 8 de la noche a 8 de la mañana y luego hacen otras cosas, mantenimiento, etcétera, ¿no? Otra fundición, que hablando de otra persona que conozco una fundición pequeña, la fundición también consume mucha energía eléctrica. También trabajan de noche para aprovechar. Es que no puede estar así, o sea, eso no se puede funcionar de esa manera, ¿no? Bueno, quiere decir que el sector siderurgia consume mucha electricidad y encima es contaminante. Y encima es de baja tecnología. Es decir, que tienes que competir con los chinos y con los rusos. Pues eso no es futuro. Eso hay que ir haciendo las cosas. Esas actividades, digamos, de bajo contenido tecnológico, he dicho que el medio bajo, que son un 60% o más de la industria vasca, se pueden aprovechar ciertos segmentos, las fundiciones, ¿no? Hablando de una charla parecida esta en Durango. En Durango hay muchas fundiciones, Durango, ya la verdad. Y les vamos a ver, las fundiciones, hay fundiciones clásicas, la cera perdida, bueno, métodos tradicionales, que eso no puedes competir. Antes de la crisis, una vez hablando con gente del sector de la fundición, el presidente de los fundidores vascos me decía en una charla, le daba él y comentaba, no podemos competir con Chequia. Antes de la crisis, en 2005 o 2006, dice, Chequia hace farolas estas de las calles que son de fundición, o sea, la cuarta parte más barata que las de aquí. No se puede hacer, no se puede, hay que traer de Chequia, no vas a hacer farolas si aquí te cuesta 4 veces más, ¿no? ¿Eso significa que no hay que hacer fundición? No, hay que hacer fundiciones de otras cosas. Por ejemplo, hay que hacer fundición pues, para palas de generadores eólicos, que son de fundición, pero con elementos, digamos, metálicos, metales distintos de polietileno, otros metales más raros, entre comillas, que le dan más consistencia. Entonces, las fundiciones que se reorientan hacia ese tipo de producciones van bien. Las que se quedan en lo superclásico, pues van cerrando, una detrás de otra, poco a poco. Entonces, ese tipo de cosas son las que faltan. Entonces, claro, evidentemente una transición, digamos, del sector industrial no se hace en un año, ni en 2, ni en 4. Por eso los políticos no se meten muchas veces en esas cosas, porque no ganan elecciones con eso. Digamos, periodos electorales son de 4 años. Los políticos, en el mejor de los casos, van a cubrir algo y a salir a la palestra y al público diciendo hemos conseguido esto, lo otro, lo otro y lo otro. Oiga, y si tarda más de 4 años, pues eso no es rentable políticamente el que venga detrás que arregle. Por decirlo de una manera gráfica, aquí se han perdido unos 14 años. La época de expansión, desde el 93, al 2007, 14 años, ha habido mucho dinero, se ha hablado mucho dinero en muchas cosas, pero no se ha preparado el futuro. Y ahora, en plena crisis, 2014, nos tenemos que comer patatas todos los veremos. Por eso yo suelo decir que esta crisis va a durar 4 o 5 años por lo menos. Yo deseo de equivocarme al 100%, pero hago apuestas aquí con una cena entre 4 años. ¿Por qué? Porque esa base industrial no se cambia. Y entonces, lo que pasa es que la crisis básica industrial es un goteo. Cierra una empresa aquí, cierra otra allí, se deslocaliza la siguiente. Pero claro, el goteo, eso, de los que analizamos estas cosas, y en 4 años que ha habido, pues eso, 33% de capacidad industrial fuera de juego. Entonces, ante eso, o hay una política industrial activa del gobierno vasco para potenciar industrias de media alta y alta tecnología, o si no, seguiremos con la crisis, seguiremos quejándonos, seguiremos cabreándonos, indignándonos, pero seguiremos así. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno vasco, cuando tú miras las medidas, me han pasado hoy el plan industrial 2013-2016. La señora Tapia del Departamento de Industria del gobierno vasco, ¿no? Pero ya está en borrador. Y echándole un vistazo, pues siguen una política pues, de ayudar, de ayuditas, de cosas de estas, lo que llamo yo poner tiritas a una hemorragia. Porque la industria vasca está en hemorragia. Si pierdes 33% de empresas en 4 años, pues fíjate tú. Bueno, entonces luego si no preguntáis más, pues, entonces ante esto tienes que hacer una política de choque de industria, de inversión industrial. El inversor privado
malamente se va a meter en sectores nuevos, porque no son rentables a corto plazo. Luego, entonces tiene que haber una inversión industrial del sector público, del gobierno vasco, con voluntad de invertir en la industria, de hacer empresas públicas, industriales, de meter dinero público con empresas privadas, de hacer alianzas con empresas privadas, pero, digamos, dirigiendo la orquesta. No vale solo el modelo, digamos, de decir, no, ya esta empresa mal, le damos una visita y a ver si sale de lo. Tercera aspecto, servicios. Los servicios es un sector que en economía mezcla muchas cosas, desde la sanidad, la educación, telefónica, telecomunicaciones, los bancos, etc. Pero el servicio que diferencia los servicios personales, el turismo, hostelería, los servicios a la población, sanidad, educación, de los servicios ligados a empresas o que tienen mucha relación con la empresa. Entonces, en ese sentido, servicios ligados a empresas que suelen tener alto valor añadido y alto contenido de riqueza, pues no hay mucho. Hay consultoras, ingenierías y demás, pero está tan mal el tejido industrial que tienen que trabajar para los extranjeros, muchas de ellas, ¿no? Senet, que es una empresa grande, ese tipo de cosas, trabaja para Medio Oriente, es decir, para Arabia Saudí, y sitios de esos. Con lo cual, porque aquí no hay trabajo. Con lo cual, eso también. Y en servicios tenemos un problema central que es los bancos. Los bancos, hay bancos privados y bancos, digamos, y Kutxabank, para decirlo rápidamente, y aparte cooperativa, la caja laboral y eso. ¿Qué pasa con Kutxabank? Pues que de ser cajas, digo de ser caja, la BBK, la Vital, la Kutxa, ya es un banco. Y aquí hay alguna persona que también está conmigo ahí en el tema de Kutxabank, metido ahí como consejero de Bildu, y entonces sabemos pues, que hay un proceso. Es un banco todavía un poco distinto de los demás, pero digamos, calculamos que en un año o 2 años será como el BBVA o otros bancos normales, entre comillas. Entonces, Kutxabank, ¿por qué es importante? Pues Kutxabank es un agujero que tenemos ahí metido porque maneja 32.000 millones de euros de depósitos de la población. ¿Sabéis lo que se puede hacer en un país con la gestión de 32.000 millones de euros? Pues muchas cosas. Pero si tienes una lógica de banco, no una lógica de banca, de caja, pues una lógica de banco es a expansionarse, a exportar, productos financieros, etcétera, etcétera. Una lógica de caja es distinta, hay obra social, hay apoyo a las pymes, etcétera. En Alemania, por ejemplo, hay 400 cajas de ahorros locales, pequeñas, federadas en 12 federaciones, y maneja mucho dinero y apoyan a las empresas. Y Kutxabank alardea, he visto un artículo por ahí que apoya mucho a la empresa vasca, pero cuando miras a fondo, están desinvirtiendo, es decir, están sacando los dineros que habían. Un ejemplo, Euskaltel, ahí hay un problema con Euskaltel, habéis leído algo en la prensa, pues está Kutxabank sacando su participación y otras. Pero el problema no es que saque, el problema fundamental no es que saque el dinero, es que tenía que invertir. Desde el medio del pueblo habrá que invertir en las industrias y en actividades industriales para apoyar un poquito el relanzamiento económico. Porque ya os he dicho hace un momento que el 33% de capacidad productiva, de capacidad de producir de Vizcaya, se ha perdido en 4 años. Y no pasa nada. Es decir, hay mucho cabreo, mucha gente que tiene que hacer cosas, pero, digamos, las autoridades y demás responsables dicen, no, la culpa es del mercado. El mercado se selecciona y la empresa que no compite bien, pues se cierra y punto. Como que a ellos no les va. Eso hablaremos después un poquito de lo que se puede hacer. Entonces, el problema no es que haya cerrado el 33%, ya lo den por perdido. El problema es que puede llegar al 50%. Y no pasa nada, entre comillas. Es decir, te dicen una explicación de que el mercado pues, va funcionando, la crisis, todo es culpa de la crisis. Pues pasa que hay otros países y otras regiones europeas que tienen un tejido industrial parecido al nuestro y no tienen esa crisis, no cierra tanta gente, tanta empresa, o algo pasa ahí de fondo, ¿no? Eso en cuanto al diagnóstico. Entonces, este diagnóstico rápido, en los servicios ya os he dicho que hay muchas cosas mezcladas. Hay servicios de la tecnología, informática y demás, pero el tema de servicios a nivel de pulmón, digamos, financiero, es Kutxabank la preocupante. Yo no espero gran cosa que el BBVA y el Santander y otros bancos hagan por el país, pero de Kutxabank se puede esperar, o se podía esperar, ¿no? Entonces, cuando te enteras y manejas cifras que manejan 32.000 millones de euros de depósitos, es decir, dinero de la población, pues bueno, habrá que pedirles cuentas por algún sitio, ¿no? Bueno, pues esto sería un poquito el rápido esquema, digamos, de cómo está, digamos, la fotografía económica de agricultura, industria, servicios. Se pueden matizar muchas cosas, pero esto sería un poquito lo más importante. Hay capacidad, digamos, de sacar dinero, entre comillas, de tener dinero, por eso, vía Kutxabank, vía, ya quería comentar eso en la terapia,
de industrial es hay que buscar dinero de Europa. Europa tiene un Banco Europeo de Inversiones, BEI se llama. Maneja 40.000 millones de euros anuales para todas las regiones europeas. Tú le pides dinero, te prestan dinero, evidentemente con unas ciertas condiciones, que usted se va a producir, que haya medio ambiente que sea bueno, tal cual, pues digamos, dinero hay. Entonces, entre el dinero que puedes pedir Europa, por una parte. Por ejemplo, Aragón ya ha pedido 200 millones de euros para un proyecto. Aquí también, el gobierno anterior, el gobierno de Guipúzcoa anterior ya pidió para hacer la polémica incineradora aquella que luego no se ha hecho. O sea, que eso es conocido, no estoy inventando algo, existe. Entonces, tienes dinero del Banco Europeo de Inversiones, tienes dinero de pedirle a Kutxabank que te preste a 10 años vista con bajo interés y eso lo vas a devolver. Tienes dinero, si quieres, haciendo una reforma fiscal en profundidad. Los vascos tenemos una presión fiscal menor que la media europea, 5 puntos menos que la media europea. Se pagan menos impuestos, evidentemente los españoles en general pagan 6 menos. O sea que no, pero es que hay que compararse con la media europea. Nuestro foco de visión tiene que estar en el tema de las regiones europeas de nuestro propio estilo. Entonces, si tú vas mirando esto, hay fraude fiscal. Es muy difícil saber cuánto fraude fiscal hay. Algunos calculan 4.000 millones de euros solo en Vascongadas. O sea, fijaros que una cosa que ha salido en los debates, estuvo Elena Franco hace Navidades dando una charla y nos dijo, ella es la que lleva el tema de la hacienda y esas cosas en Guipúzcoa, nos dijo que todavía no se cruzan los datos de fiscalidad entre Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Vizcaya no quiere pasar los datos, que sabe que si tú miras ahí en el pasado hay muchas cosas en el sector público vasco, digamos, que los dineros que se han gastado de una manera pues, bastante de arrachona en muchos casos, ¿no? La Supersur, ¿no? Yo cuando a veces me equivoco a coger el coche y voy por la autopista, cojo la Supersur, pues no, a nadie, ¿no? Y está vacío. Le ha costado miles de millones, ¿no? Y bueno, esto, pero claro, cuando se hizo la Supersur, pues alguien se forró, los constructores. Hay un estudio por ahí que dice que Euskadi es de los lugares de Europa donde hay más kilómetros de autopistas, carreteras, caminos y demás de toda Europa, por persona, por kilómetro cuadrado. Claro, todo eso, el sector de la construcción, hay muchas cosas ahí. Digo como ejemplo de cómo está ordenado el territorio, en cambio no hay ferrocarriles, digamos, decentes, porque claro, Sebastián, claramente, ¿no? Es decir, que tú miras a otros países y ves, como en París, cuando estuve en París hace años, pues tienes una red de ferrocarriles locales hasta 40 kilómetros, ¿no? Por lo cual la gente va a trabajar y vuelve en ferrocarril, no con el cochecito todos los días de transportes. Aquí algo hay algo de metro que llega a los sitios, pero bueno, hay un déficit de ferrocarriles muy grande para transportar mercancías, quiere decir que, pero este es el país que tenemos, nos guste poco o mucho, este es el país que tenemos. Es muy curioso cuando se analiza lo que pasa en este país en las cifras, que suele estar bastante oculto, por cierto, no aparecen casi en ningún sitio las inversiones, ¿no? Si miras el periodo 2008-2012, está por ahí escrito, pero lo digo de memoria, te sale que los vascos, digamos, sacamos dinero fuera al mundo unos 12.000 millones de euros en esos 4 años. Y entra dinero extranjero en esos 4 años 1.500 millones. Conclusión, el capital vasco se va fuera. Hay que matizar, es verdad que se van 12.000 millones, pero se van por dos razones. Primero a las sedes, a nivel estadístico, a las sedes del BBVA y si lo digo, bueno, y Kutxabank, evidentemente. El BBVA pues está aquí. Entonces, digamos, BBVA es una multinacional, pero se considera que el dinero que utiliza el BBVA en América del Sur, otros países, en Turquía y demás, es dinero vasco, entre comillas, lo cual no es verdad. Pero bueno, quitando el efecto del BBVA y alguna otra multinacional de estas que hay, que no son vascas en el sentido, ¿no?, estrecho de la palabra, pues sale más dinero. Digamos que 3.000 millones pueden salir y entran 1.500. Pues hay que hacer una reflexión de qué está pasando con el capital vasco. Cuando preguntas y analizas, te dicen, no, es que tenemos que sacar dinero fuera porque tenemos filiales. Hay empresas vascas, es verdad, las cooperativas tienen filiales en China, en Brasil, en México, y entonces el dinero sale. Y claro, y a través de las filiales mantenemos el empleo de los de aquí. Bueno, parte es cierto, parte, pero no todo. ¿Qué está pasando? Que muchos capitalistas vascos prefieren sacar dinero fuera porque por otros países sacan más rentabilidad. Los sueldos son más bajos que aquí y no hay tanta competitividad. Como sabéis, lo de Incoesa o de aquí y otras empresas que han pasado, ¿no? Entonces, hay que decir claramente que, digamos, los
los sectores capitalistas vascos no son nada abertzales, entre comillas. La economía vasca está desestructurada en el sentido de que no se cierran los ciclos económicos. Es decir, tú tienes que tener, si no tienes materias primas, que aquí no hay minerales apenas, claro, lo del hierro ya es historia, entonces no hay una vertebración buena, ¿no? Dependes mucho de las multinacionales, dependes de producción. Por ejemplo, el tema del automóvil, un ejemplo que es muy clásico. La industria vasca, yo creo que ya no sé si llegarán, pero ha habido hasta 40.000 trabajadores en la industria del automóvil. Y no tenemos una fábrica de coches propia, bueno, quitando lo de Navarra esa parte, ¿no? Pero quiero decir, es todo componentes de automoción, que está bien, pero claro, si tú no tienes una fábrica de coches propia, esas actividades de hacer componentes de automoción dependes de otras multinacionales, que es lo que se hace. Por lo cual, si un día una multinacional se marcha de aquí o no quiere cogerte a ti y coge a otro distinto, más barato, más tal, pues te has quedado sin, ¿no? Entonces, el tema de la vertebración es eso, explicar que haya una conexión entre las producciones o que no dependan mucho de las multinacionales. Porque las multinacionales, si se dan las crisis, lo que se nota es que se marchan de un sitio a otro. Es en cuanto a la industria. La agricultura ya os he dicho, ¿no? Y luego los servicios, la desestructuración también está en que, quitando los servicios personales y servicios, digamos, de sanidad, educación, que son servicios a la población, los servicios cada vez tienen más importancia para desarrollar industrias nuevas. Si tú no tienes consultorías o no tienes, digamos, ingenierías a propósito para mejorar los campos nuevos, los campos emergentes de la industria, pues entonces aquí hay algo de eso. Pero esta es la penuria que hay, que esas consultorías trabajan para afuera, para países árabes, para otros sitios, ¿no? Para el gobierno, digamos, para temas de, si lo digo, de Bruselas. Incluso tenemos centros tecnológicos, que es una cosa también que a mí me enfada mucho, ¿no? Son centros que llevan años existiendo, etcétera, se han remodelado, pero básicamente viven de ganar dinero trabajando para empresas grandes y para el extranjero. Los tecnológicos, cuando se nacieron y se desarrollaron, eran en función de desarrollar las pymes vascas, las pequeñas empresas vascas que fueran cambiando su modo de producir, porque hay gente que sabe por dónde van las cosas, pueden hacer inversiones, pueden cambiar la tecnología, etc. Pero claro, eso no daba dinero, no ganaba dinero. Entonces no ha habido unas subvenciones, no ha habido una política de apoyar esos centros tecnológicos de apoyo, por lo cual las pymes vascas se van cerrando, algunas, no sectores, no todas, claro, van cerrando. Entonces, ese tipo de cosas, dices, tenemos que hacer ir hacia un modelo de desarrollo sostenible, un modelo de desarrollo más vertebrado, que implica, lo que he dicho antes, una agricultura de otro tipo, más de apoyo, pero pensando en la alimentación que hace falta aquí, no pensando en exportar, sino para la alimentación, y una industria basada en esos elementos de media, alta y alta tecnología, estructurando grandes empresas que hay, con las medianas y pequeñas, pero produciendo cada vez otras cosas. Eso sería un poquito en la práctica hacer una estructuración del tejido industrial. Y luego los servicios conexos, servicios evidentemente para la población, evidentemente hay que seguir defendiendo el estado de bienestar, lo poco que queda, de la salud, de la educación, etc. Pero ir creando valor añadido, creando servicios de ingenierías, de apoyo a las empresas, para que eso, digamos, tenga I+D vasco, ¿no? El gasto de I+D es pequeño comparativamente. Suelen salir los periódicos, no, si invertimos mucho en I+D, invertimos el 2%, sí, y Alemania el 3%. Claro, el problema está que tú tienes que compararlo con la media española. La media española gasta en I+D el 1,3% y aquí el 2%. Pero es que yo no me quiero comparar con la media española porque es como si me comparase con, no sé, con Marruecos. No quiero entrar en el debate de ese tipo, pero para entrar hay que compararse con aquellos países y aquellas zonas industriales que son similares a la tuya, que es Baden-Württemberg en Alemania, es Toulouse, los franceses, es Lombardía en Italia, que hacen ese tipo de cosas. Y entonces, claro, resulta que hay una crisis, que todos estamos en crisis, pero unos más que otros. Es decir, aquí hay más tasa de paro, hay menos inversión tecnológica, hay menos inversión industrial que en Alemania, en esa zona, que en Lombardía y que en Toulouse. Entonces, ese sería un punto. Este país es rico, también hay que decir, como datos generales. Tiene una media de renta por habitante de 30.000 euros por persona. Las medias hay que tener cuidado, porque puede haber gente que gane 60.000 y otros ganen 10.000. Pero claro, está por encima de la media europea. Ha bajado un poco, en los últimos 2 o 3 años con la crisis ha bajado un poco la renta media. Pero es decir que aquí hay capacidad de generar riqueza bastante hasta ahora. El PIB, digamos, la riqueza vasca es de 66.000 millones de euros. Solo Vizcaya y Guipúzcoa y Álava. Si sumamos ya Navarra y Aragón, pues te sale ya 80.000 por lo menos. O sea que 66.000 millones de euros divides entre 2 millones y pico y te salen los 30.000, 31.000 euros por habitante.
¿Cómo está distribuido? Pues ya lo estáis en una idea, bastante mal, ¿no? Porque, claro, si hay gente que gana 10.000 euros al año o así, pues otro ganará 60.000 para que salga la media de 30. O sea que tenemos un país que tiene potencial de riqueza, pero la gestión de la crisis va mal. Por muchas razones. Tiene una Kutxabank ahí, tiene usted 32.000 millones de depósitos. ¿Qué le cuesta al gobierno vasco pegar un puñetazo en la mesa a Kutxabank y decir, oye, que tú eres de mi partido, aquí me vas a dar un préstamo a 10 años vista de 1.000 millones o 2.000 millones de euros? Con 4 años de carencia, es decir, sin pagar, sin tener que dar intereses, eso se hace en la banca. Y con el tipo de interés de los siguientes 6 años, pues al 1%, al Euribor, que se llama, es un modelo, una medida europea, que está en el 1% o menos, ¿no? Y no le pasa nada, chaval, sigue tan feliz. No gana dinero, evidentemente no es un negocio de ganar dinero, pero eso es una inyección con 1.000 millones de euros, 2.000 millones de euros en 10 años, tú puedes remontar muchas cosas. Evidentemente eligiendo los nichos de mercado, eligiendo las dianas industriales, pues Fagor, esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Pero eso no. Ahora he visto en este plan, claro, para 3 años, y es un plan además está muy bien escrito, de palabras, hay mucha palabrería, mucha cosa, pero yo siempre digo, bueno, ¿cuánto dinero van a meter? Pues 150 millones. 150 millones de euros en 3 años. Pues ya me diréis qué van a hacer. ¿Y qué van a hacer? Además, tienen muchísimas actuaciones, a apoyar a esto, lo otro, muchas cosas. Entonces, cuando hay poco dinero y muchas actuaciones, ¿qué pasa? Les diluye y no arreglas casi nada. Igual a los amigos es poco más, ¿no? Pero, digamos, de fondo no arreglas casi nada. Esto está en discusión, todavía no, Si no hay inversión privada, que hay poca, y encima se marcha fuera por derecha, ¿quién va a invertir aquí? Pues hay que manejar, hay que presionar porque hay inversión pública, dinero del gobierno vasco. Entonces, claro, ellos no están acostumbrados a esa lógica. La lógica del neoliberal de los gobiernos, y de Madrid que pasa igual, pero vamos a hablar del gobierno de aquí, buscan dar ayudas a las... Es decir, ellos tienen planteamientos neoliberales que las empresas tienen que salir adelante por sí mismas o con una ayuda. Y si no salen adelante, pues el mercado las cierra y claro, y la población sufre. Y la tasa de paro va subiendo lentamente. No tenemos una tasa de paro del 25%, no tiene a nivel español, pero ya ido subiendo, del 8, 9, 10, 11, 14, ¿no? Ya va subiendo, ¿no? Y entonces eso se considera un fenómeno fatalista. No hay nada que hacer. Pues sí, sí hay que hacer. Hay que manejar dinero público. Es que no tenemos dinero, sí tienes dinero, no vas a tener